a nuestro punto doctrinal. En el día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia y de suma realidad en cualquier matrimonio, pero sobre todo que tenemos que ver desde el punto de vista de la virtud para constituir verdaderos matrimonios santos, y es acerca de la sexualidad que se debe vivir en la unión matrimonial. En el primer punto tenemos que ver que el amor puro y limpio de los esposos es una realidad santa que la Iglesia siempre ha reconocido así y ha bendecido. Muchas personas piensan que la Iglesia, antes que bendecir la unión matrimonial, la corta, y esto es un error verdaderamente muy concreto, porque la Iglesia siempre ha reconocido en la unión matrimonial una bendición de Dios y también una vocación específica para cada uno. Esta unión conyugal entre el hombre y la mujer no es una realidad vergonzosa, es una realidad concreta y de la propia naturaleza que Dios bendice para hacer a los esposos instrumentos para seguir su obra creadora dentro de la humanidad. Es una dádiva divina que debe ordenarse limpiamente frente y contrariamente a la conducta en la cual podemos ver en la sociedad para direccionarlo a la vida, al amor y a la fecundidad. Porque nuestra fe no desconoce nada de lo bello, de lo generoso y de lo genuinamente humano que comporta esta unión conyugal permitida y querida por Dios dentro de la propia naturaleza humana para hacer a los esposos fuentes de vida y para poder ser instrumentos suyos en la vida. Vamos entonces a hablar aquí de una virtud importante que se tiene que vivir en cualquier estado de vida, sea célibe, sea casado, sea viudo, sea soltero, y es la virtud de la castidad. Muchas personas piensan en la castidad y en el sexto mandamiento, no cometerás adulterio, como en un acto negativo, como en una prohibición, como en una reprensión de la naturaleza, y esto es un grandísimo error. Porque Dios, que ha permitido el acto conyugal por medio de este mandamiento, no quiere ir contrario a aquello que Él mismo ha permitido en la naturaleza humana, sino que requiere un acto positivo. Es decir, yo en mi libre voluntad acepto amar a Dios y comprometerme en el amor, porque es eso lo que implica la virtud de la castidad, no un acto negativo, sino un acto responsable de aquella alma que es consciente que su sexualidad es un don de Dios y que por medio de ella también puede servir a Dios. No es una cosa aparte de lo que Dios ha querido y permitido para los hombres, sino que por medio de ella, si se cumple y se vive tal como Dios lo ha querido desde toda la eternidad, se sirve y se da gloria a Dios también. Eso quiere decir que los jóvenes o cualquier hombre que está obligado a vivir la virtud de la castidad debe verse estimulado a vivir esta virtud como un compromiso en el amor, que le hace sentirse capaz, dichoso y sostenido de la gracia de aquel que saben que sirven, que es a Dios mismo. No basta, debemos insistir, en ser continentes, en no cometer el acto impuro, sino que se tiene que vivir castamente y buscar vivir la virtud de la castidad en grado heroico. Y volvemos a repetir, la castidad no es una virtud exclusiva para aquellos que prometemos, lo prometemos por medio de un voto, sino que la virtud de la castidad es necesaria para cualquier estado de vida en el que se viva. Esta postura comporta entonces un acto positivo, con el que aceptamos de buena gana el requerimiento que Dios ha querido para todos los hombres, que es a saber, entrégame, hijo mío, tu corazón. Una virtud que sin ser la única ni la primera, sin embargo, actúa en la vida cristiana como la sal que preserva de la corrupción. No olvidemos que nuestra carne, por medio de la concupiscencia, está inclinada directamente al desorden y al pecado, especialmente en lo que a la parte sensible y carnal corresponde, ¿sí? Entonces vemos como hoy en la sociedad, en el matrimonio, el acto carnal se ha vuelto el fin y se han cortado las fuentes de la vida. Hoy existe la cultura de la vida y de la muerte, que sobre todo es la cultura de la muerte, porque lleva a vivir a los esposos y corta su misión fundamental dentro de la sociedad, que es dar vida para convertirse ellos en objeto de placer, tanto para el uno como para el otro. Y no es esta
¿No es este el orden que Dios ha querido y predispuesto de toda la eternidad para la vocación matrimonial? No es convertirlos a ellos en fuente de placer, son ellos instrumentos de vida, son ellos copartícipes de la obra creadora de Dios. No se puede convertir el acto matrimonial simplemente en objeto y en la búsqueda de placer. No es lo que Dios ha querido, sino que la virtud de la castidad preserva, así como preserva los alimentos de la corrupción, así como la sal lo hace. Del mismo modo, la virtud de la castidad preserva que nuestra carne se desviva en la búsqueda de placer, se desordene. Precisamente porque verán a Dios, porque nuestro Señor dice: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Podemos ver que es un llamado universal, no solamente para los sacerdotes o religiosos, sino para todos los hombres. Entonces podemos ver que es el sine qua non, es necesario, es una condición imprescindible para lograr ese diálogo íntimo con Dios, para ser amigos de Dios, para ser santos. Si verdaderamente queremos vivir a Dios, tenemos que ser limpios de corazón. Y cuando no se guarda la virtud de la castidad, cuando se desprecia, si no se lucha, se acaba ciego, se acabará precisamente buscando complacer siempre a la carne, viviendo siempre la concupiscencia. No se ve nada porque el hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, como dice 1 Corintios 2:14. Viviremos simplemente como animales, aquellos que buscan simplemente complacerse por el instinto. Dejaríamos de guiarnos por la razón y viviríamos siempre en el pecado, que es el peor mal del hombre y el acto más irracional que el hombre puede cometer es el pecado, porque el hombre que peca busca su mal. Irracionalmente, el hombre nunca puede buscar aquello que es malo para sí. Entonces el pecado es algo irracional, porque el hombre busca el mal. Entonces, si no vivimos la virtud como debemos vivirla, acabaremos siendo simplemente animales, llevados por el instinto. No es esta una virtud para los jóvenes o para los célibes, para los novios o para los casados, sino que es también para los viejos, para los que tienen muchos hijos y para los que no lo tienen, para los hombres y mujeres de toda clase y de toda sociedad y condición, porque hay que someter las pasiones a la razón. Como todo santo, como toda alma que quiera servir a Dios, como todo hombre racional, debe someter todas sus pasiones inferiores a la razón, pero por un motivo alto, por un impulso de amor. Y esto en razón de que todo hombre, toda criatura racional posee una inteligencia admirable que es como un chispazo de la sabiduría divina, que le permite razonar por su cuenta, por medio de las dos potencias que todo hombre posee, la inteligencia y la voluntad. El hombre es dueño de todos sus actos y por eso podemos razonar por nuestra propia cuenta y dar razón de nuestros actos. Y esa estupenda libertad por la que puede aceptar o rechazar una cosa por su arbitrio. Nosotros podemos elegir servir a Dios o dejar de servirle. Primero están aspiraciones en la vida espiritual, en un orden de importancia, siempre que tiene que estar en primer lugar nuestra santidad, la aspiración a la vida eterna. Inmediatamente luego vienen otras aspiraciones en el hombre, como su padre, su madre, su hogar, sus hijos, luego su profesión, pero también está dentro de la importancia del hombre esta vida conyugal que tiene que llevar en castidad. Tenemos que ser conscientes también que nosotros pertenecemos totalmente a Dios como criaturas suyas, con el alma, pero también con el cuerpo y la carne, con los huesos y con los sentidos y con nuestras potencias. Tenemos entonces que rogarle a nuestro Señor: Jesús, guarda nuestro corazón. Tiene que ser el impulso, el rezo que debe implorar el matrimonio a nuestro Señor Jesucristo. Guardar su corazón de cualquier impulso carnal para servirle con toda su potencia, con el alma, pero también con el cuerpo. Con un corazón grande y fuerte, tierno y afectuoso y delicado, rebosante de caridad para ti, pero también para con todas las almas. Bendito sea pues el amor humano que Dios ha bendecido.
Pero también Dios ha bendecido muchas otras almas por medio del amor celibal por el cual el cuerpo y el alma le pertenecen totalmente a Él. Por eso tenemos que cuidar, por eso los matrimonios tienen que cuidar con fuerza que su unión matrimonial sea el medio por el cual van más a alabar y servir a Dios nuestro Señor y refugiarse de esa ola de impureza que vivimos hoy en día en medio de nuestra sociedad, que lleva al impulso sexual, al acto conyugal como el fin, como el medio para conseguir el placer. Por eso dice el apóstol San Pablo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y por eso he de abusar de los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta. Tenemos que ser siempre conscientes de la grandísima dignidad que tenemos por ser hijos de Dios y cómo todas estas corrientes de la actualidad llevan a degradar aquella imagen que Dios ha puesto en nuestra alma. El hombre tiene que buscar ser cada vez más imagen y semejanza de Dios, ser un hombre racional que someta todas sus pasiones a la mayor gloria y servicio de Dios. Por eso el matrimonio de modo especial debe refugiarse de esta tendencia a la impureza para servir a Dios con su cuerpo y con su alma. También podemos comparar el lecho matrimonial como un altar, que sería una infamia convertir en un catre de mancebia. Decía San José María Escrivá: la vida matrimonial se vuelve litúrgica cuando el lenguaje del cuerpo se convierte en medio para conocer mediante la experiencia de lo sagrado lo que dispuso Dios desde el comienzo de la humanidad. El matrimonio tiene que ser consciente, pues, que aquella unión de sus cuerpos es también un medio para alabar y servir a Dios, y por lo tanto no se puede mancillar, no se puede profanar. Por eso San José lo compara como a un altar. Así como en el altar no se pueden hacer actos distintos que alabar a Dios, del mismo modo en el lecho matrimonial se tiene que convertir en un medio para dar gloria a Dios. Por eso dice San Pablo: me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero también sentía en él el impulso contrario de su carne, que era la del espíritu. Pero a pesar de esto hay que ser conscientes de aquello que dice San Pablo, de aquel peligro que corremos todos los hombres, que es sentir en el cuerpo inclinaciones contrarias a aquello que nos indica el espíritu. Entonces, dice San Pablo: echo de ver otra ley en mis miembros, la cual resiste a la ley de mi espíritu y me sojuzga la ley del pecado que está en los miembros de mi cuerpo. Oh, qué hombre tan infeliz soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía en Romanos 7, 22, 24. Te basta mi gracia, nos responde también el Señor. Para hacer esto es necesario tener como presupuesto esta realidad. Si bien tenemos conciencia de cómo se debe vivir la santa castidad, tenemos que ser conscientes también de aquellas inclinaciones de la carne y como verdaderos hombres racionales tomar las medidas para cuidarnos y librarnos de estas inclinaciones. Podemos ver cómo hoy en día en nuestra sociedad se ha convertido el acto conyugal como en una carrera veloz para lograr cuanto antes las marcas más elevadas en el placer, como en un circuito sin fin. Toda nuestra sociedad hoy en día gira en torno a esto, a buscar más el placer, a buscar más complacer la carne. En esta escalada, bien pronto, y quien sigue esta tendencia, acaba con el cuerpo marchito y el alma desencantada en el tedio y la depresión, porque nos convertimos simplemente en animales que buscan complacer la carne. No hay palabras más específicas para determinar esta tendencia que una mentira. En la castidad conyugal no se ha de tener miedo de expresar el cariño, ¿sí?, en los dos esposos. Al contrario, porque esta inclinación es la base de su vida familiar, el amor y el cariño que se tienen que expresar el uno al otro. Este es el querer de Dios desde el principio, y este es el orden que Dios ha permitido para el amor conyugal. Pero otra cosa bien distinta es que el pecado original convirtiera al otro en objeto de placer. De ahí surgió la vergüenza que sintieron Adán y Eva. Mienten quienes acusan a la Iglesia de despreciar el amor conyugal,
cuando nadie se ha atrevido a comparar el amor del matrimonio sacramental en un ícono del amor creador y redentor de Dios, como lo describe San Juan Pablo II a lo largo de 130 textos sobre la teología del cuerpo, en una catequesis compacta de doctrina filosófica y teológica que ningún antropólogo se ha atrevido a plantear de este nivel. Harán falta muchísimos años para poder comprender con total profundidad todos estos textos. Entonces no es la Iglesia quien desprecia el amor conyugal en nada, todo lo contrario, lo eleva como un servicio agradable a Dios si se vive con la virtud que debe vivirse. La carne que niega a Dios, es decir, que rechaza las regulaciones del espíritu para seguir sus inclinaciones, es una carne enferma que sueña. Los instintos y las pasiones del hombre están hechos para el espíritu. Su estado normal es de servicio y para alabanza y gloria de Dios. Su estado normal es estar abiertos y transparentes a esta fuerza. No podemos separar ni arrancar el alma. Todas las pasiones de la naturaleza deben estar siempre sometidos al espíritu y vivificados por él. También conocemos el caso de muchos matrimonios que, siguiendo esta corriente de hoy en día, han cortado las fuentes de la vida en ellos. Y al cegar las fuentes de la vida, han privado de luz su propia existencia. Podemos ver y verdaderamente concretar las consecuencias que existen en utilizar los medios contra toda concepción, que es finalmente la destrucción del amor conyugal. El marido y la mujer ya no se miran como esposos, se miran como cómplices. Infelicidad, infidelidades, desequilibrios espirituales y mentales, daños incontables para los hijos y la pérdida de paz del matrimonio son dentro de las muchísimas consecuencias que se viven de aquel estado matrimonial que ha destruido su fin al destruir la vida, al cortar la fuente de la vida por medio del acto conyugal. Y podemos ver cómo en una sociedad que hace de la sexualidad una condición para la entrega en el amor, en lugar de hacer el amor una condición para la entrega corporal, paradójicamente el trato sexual aleja al hombre y la mujer en lugar de unirlos. Ese fin que busca la pareja matrimonial, que es el placer sexual, se convierte para ellos en causa de división más que en causa de unión. Los deja solos y desamparados, allí donde con toda seguridad pensaban encontrarse. Porque sencilla y claramente lo que hacen es destruir el fin de la vida matrimonial para convertir en el medio en su fin. No olviden entonces aquí los matrimonios, al oír los consejos en esta materia, que lo que se trata y lo que se busca sobre todo es conocer lo que Dios quiere. Eso es el fin de vivir la virtud de la castidad, cumplir la voluntad de Dios. Cuando hay sinceridad, rectitud y un mínimo de formación cristiana, la conciencia sabe descubrir la voluntad de Dios, ¿sí? Porque de todo lo que estamos tratando no es otra cosa sino de la formación que se trata en cuanto a la sexualidad y que tienen que vivir los matrimonios. Esta formación ilumina la conciencia y la ayuda a descubrir la voluntad de Dios en los actos concretos de su día a día. Porque puede suceder que se esté buscando un consejo que favorezca el propio egoísmo, ¿sí? Entonces rechazamos lo que la doctrina nos presenta y lo que la Iglesia nos enseña para seguir nuestro propio consejo o los consejos de las tendencias actuales de la sociedad. Y finalmente lo que buscamos es nuestro propio egoísmo y no cumplir la voluntad de Dios, que acalle precisamente con la presunta autoridad el clamor de la propia alma, e incluso que se vaya cambiando de consejero hasta encontrar el más benévolo y el que más se acople con mis caprichos carnales. Entre otras cosas, esa es una actitud farisaica indigna de un hijo de Dios. El alma que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, la acepta tal y cual como ésta venga, por mucho que esto tenga que matar las inclinaciones carnales. Y vamos a ver finalmente que aquel que cumple la voluntad de Dios es sencillamente un hombre racional que sabe que la voluntad de Dios es su mayor bien, más que la privación de lo que para nosotros es la complacencia de la carne.
los matrimonios deben seguir su conciencia formada según la ley divina. Sobre todo el matrimonio católico debe dar ejemplo aún en medio de su vida matrimonial en seguir la voluntad y lo que la ley divina nos indica, y con docilidad al magisterio de la Iglesia, que interpreta adecuadamente aquella ley según la luz del Espíritu Santo. No se trata entonces aquí de preguntarse ¿qué tengo prohibido hacer? O sea, mirándolo dentro de la virtud negativa, como una prohibición negativa. No se trata de mirar la virtud de la castidad como una prohibición, como lo que no tengo que hacer. Lo correcto sería preguntarse, ¿cómo llevo una vida de amor sexual que esté conforme con mi dignidad de persona humana y sobre todo con mi dignidad de ser hijos de Dios? Pues por mucho que se empeñe y se tape los ojos, el hombre jamás podrá hallar la perfecta felicidad a la que aspira con todo su ser, más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en nuestra alma y que ha revelado también por medio del Evangelio y por medio del magisterio de la Iglesia. Si verdaderamente el matrimonio quiere ser feliz, tiene que cumplir la voluntad de Dios en lo que Él enseña por medio de la ley natural, por medio de aquella ley que ha grabado en nuestra alma y por medio de aquella ley que Dios mismo manifiesta por medio de la Iglesia. Entonces vamos a pasar ahora a lo consiguiente de aquel acto conyugal y que tiene que ser también el medio, que es la procreación de los hijos, y es una prueba de confianza de Dios. Vamos a ver cómo. El amor entre dos personas en el matrimonio no está previsto para limitarse. El fin del matrimonio no es cortar la vida, es su fin. Está pensado para ampliarse, para extenderse, para incluir a más. Vivirlo de esta forma es una exigencia desde la primera hora. Desde el principio del matrimonio tienen que ser conscientes que Dios los ha pensado para ese fin, para ser instrumentos de su obra creadora, para dar y procrear hijos, porque un mal principio nunca preparó un buen futuro, es decir, tiene que ser el presupuesto con el que el matrimonio debe iniciar. De lo contrario se producen muy graves consecuencias, pues cuando el romance decae y el amor tropieza, es decir, cuando empiezan a vivirse esas dificultades propias en la vida matrimonial, se necesita el apoyo que son los hijos. Si no existen los hijos, los cónyuges se quedan suspendidos del vacío porque carecen del soporte fundamental de la vida matrimonial y que ha sido previsto por la propia naturaleza, a la que se ha pretendido burlar cortando las fuentes de la vida. Iniciar una vida matrimonial entre las marañas atenazantes del excesivo bienestar y la mentalidad consumista, que es el principio que se ve hoy en día dentro de los matrimonios, que es primero concretar sus estudios, tener una estabilidad laboral, tener una estabilidad económica para poder después pensar en tener o no tener hijos, es convertir el corazón de los esposos en pavesas que se deshilachan en cenizas, desvaneciendo la generosidad y valentía para suscitar nuevas vidas humanas. No es otra cosa que destruir la vida matrimonial que Dios ha pensado para ese fin. Tener miedo a la vida se cobra a un precio muy alto que se paga con la propia existencia personal, pues la vida matrimonial que se pensó para ampliarse más en los hijos se convierte en una búsqueda propia de placer y de egoísmo, y no se convierten sino en dos carbones que se van apagando en vez de consumirse, incendiando a otros. No se puede despreciar impunemente el don que Dios ha puesto en las manos de los hombres para engendrar nuevas criaturas, ni maltratarlos según el propio capricho, porque es eso, el miedo que tanto se tiene hoy en día para procrear es nada más y nada menos que un capricho. Aquellos presupuestos que tanto se ponen los hombres de no traer nuevas criaturas al mundo para sufrir, de no haber suficiente economía, suficiente capacidad, de no tener los medios para verdaderamente procrear, se convierte en el propio capricho.
De nuevo, es la íntima unidad de lo divino con lo humano la que reclama que los esposos adquieran el sentido claro de la dignidad de su vocación, del fin por el cual Dios desde toda la eternidad los había predestinado para vivir la vocación matrimonial. Que sepan que han sido llamados por Dios a llegar al amor divino a través del amor humano. Los esposos tienen que amar, seguir y buscar, conseguir y servir a Dios por medio de su amor humano, que han sido elegidos desde la eternidad para cooperar con el poder creador de Dios en la procreación y después en la educación de los hijos. Es decir, que Dios se ha fijado en ustedes en la vida matrimonial hasta tal punto que se ha como atado las manos. Naciones enteras, que es lo que vemos precisamente hoy en día, cierran el paso a la vida o criminalmente la destruyen, por ejemplo, por medio del aborto, mientras Dios mantiene su compromiso de seguir cooperando con la vida. Cada hijo supone la puesta de acuerdo de 3 voluntades: la mujer, la del hombre y la de Dios, que nunca falla. Un nacimiento seguirá siendo siempre un milagro, siempre una obra eximia de Dios, pero que para nosotros tristemente cada día se va convirtiendo en lo menos importante. Los hijos se convierten entonces en una prueba de confianza de Dios que sigue bendiciendo la unión matrimonial, una dávida divina a la que había que corresponder con agradecimiento y la responsabilidad de quien recibe un encargo para toda la vida. Dios bendice hermosamente la unión matrimonial por medio de un hijo, que es aquella alma que le confía a los padres para encaminarlo a la santidad. Los padres ocupan en el camino de la santidad de sus hijos un papel importantísimo y fundamental. Por medio de un santo matrimonio se pueden dar a la iglesia muchos santos. El mismo San José María Escrivá tenía una profunda veneración a sus padres porque atribuía a ellos, hacia la formación que ellos habían inculcado a él, la gran vida espiritual que de modo posterior él pudo llevar. El albozoro que produce contemplar a un hijo en el mundo tiene una raíz humana y sobrenatural muy profunda. Ciertamente los hijos son el don más excelso del matrimonio y contribuyen al mismo bien de los padres en grado máximo, porque ese es el fin del matrimonio. Y cuando esto se destruye la misma vida matrimonial. Tenemos que volver a aquellas fuentes, tenemos que volver a retomar aquel sentido verdadero del matrimonio que Dios ha querido desde toda la eternidad, porque si se pierde este fin, se pierde el fin de la vida matrimonial. El propio niño es una nueva libertad que se añade a todas las libertades del mundo. Quien corta la fuente de la vida matrimonial, quien pierde este sentido, cega la fuente de la vida en ellos, porque querían acabar los estudios, un mayor desahogo económico u otro tipo de pretextos. Los hijos no son, pues, una carga ni un medio para satisfacer los propios intereses personales. Son hijos de la libertad, de la responsabilidad y de la abierta generosidad del matrimonio. Cuando se alaba a una familia numerosa, no se refiere a las consecuencias de una relación meramente fisiológica, de una profunda fecundidad, sino a la que es fruto de ejercitar las virtudes cristianas, de ser consciente de ese fin matrimonial, a la que tiene un alto sentido de la dignidad de la persona, a la que sabe dar hijos a Dios, no consciente solo en engendrarlos a la vida natural, sino que exige también toda una larga tarea de la educación, porque tampoco se queda simplemente en el fecundar hijos, sino que sobre todo el punto esencial está en fecundarlos para la vida espiritual, que es por medio de la educación. Darles la vida es lo primero, pero no lo es todo. No es el número de hijos por sí solo de lo decisivo. Tener muchos o pocos hijos no es suficiente para que una familia sea más o menos cristiana. Lo importante es la rectitud con la que se viva la vida matrimonial. Y los matrimonios que no tienen hijos no deben vencerse con demasiada facilidad. Antes hay que pedir a Dios que les alcance la gracia de fecundar su vida matrimonial por medio de los hijos. Pedir la gracia a Dios, posteriormente buscar los medios necesarios, médicamente hablando, para poder dar
dar vida. Y a estos matrimonios Dios les está pidiendo más. Pide que se tenga el mismo esfuerzo y la misma delicadeza de la entrega, ayudando a nuestros prójimos, sin el limpio gozo humano de haber tenido hijos. No hay pues motivo alguno para sentirse fracasados, ni para dar lugar a la tristeza. Dios puede estar pidiendo algún otro modo de generosidad. Ahora vamos a pasar a hablar de la importancia que tiene la lealtad en la vida matrimonial. El diccionario la define como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y la hombría del bien. Dentro de la vida matrimonial, la lealtad tiene que ser un sillar básico que debe estar presente en la relación de todos los hombres, porque es consciente el matrimonio de que su relación es para toda la vida, un hombre y una mujer para siempre, ese para toda la vida, muy consciente, pues desde el momento en que acepto el compromiso, sé de antemano que los seres y las circunstancias implicadas cambiarán, que se van a presentar dificultades, que se van a presentar pormenores o cosas de grande dificultad, en una medida que resulta verdaderamente imprevisible porque no se conocen aquellas dificultades que se vendrán en el futuro. Pero viniera lo que viniere, sucediera lo que sucediere, tiene que mantenerse siempre firme aquel compromiso por medio de la lealtad. Cuando se dice que se está comprometido, es para expresar que se está enamorado, significamos que se entrega al otro el futuro, que se entrega desde ya al otro toda su vida como ésta venga. Prometer es decir, siempre volveré a elegirte. Este tiene que ser el compromiso, el presupuesto de la vida matrimonial. Desde esta base de hombría de bien se desgranan muchas enseñanzas sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Desde esta base de hombría de bien se desgranan muchas enseñanzas acerca de la importancia de la unidad y de la indisolubilidad en el matrimonio. Una lealtad exige también hambre de formación. ¿Por qué? Porque sin claridad de ideas, en la cabeza se ignora lo más elemental del ser humano. Cuanto más se quiera ser fiel, entonces más el hombre o la mujer deben buscar formarse para que su conciencia esté iluminada en esa lealtad. Si no sé quién soy yo, ¿cómo voy a guardar el respeto y lealtad a mi propia persona y hacia la persona ajena? La formación doctrinal aquí entonces es imprescindible. Es un atentado al sentido común y al buen juicio, carecer de suficientes razones fundamentales para que yo pueda justificar, para que yo pueda dar razón de mi estado, de mi elección, de mi forma de vida y para dar razón también a los demás de nuestras obras. Están en juego verdades medulares de nuestra existencia, porque el cristiano debe conocer la razón por la cual él elige el bien. Es una insensata frivolidad tener conceptos tan difusos sobre el más importante negocio de nuestra vida, como si se tratara de la desertización constante de algunos continentes, ¿sí? O sea, es totalmente irracional. Si yo no conozco o no profundizo en aquellas razones que tienen que profundizar mi vida, que cada vez tiene que ser más cristiana. Muchas veces nos falta claridad en los conceptos y nos sobra confusión y nos conformamos con alguna verdad superficial, heredada o hija del puro sentimiento, en vez de buscar como matrimonio conformarse cada vez más con el magisterio, con la verdad fundamentada en la fe. Es preciso entonces aquí afirmar que en la vida interior como en el amor humano es necesario ser perseverantes. La realidad es que muchas veces aducimos a la falta de conocimiento o a la doctrina que tenemos que aprender. Muchas veces es verdaderamente nuestra pereza en el pensar, nuestra pereza en formarnos y un cierto recelo a complicarnos la vida, lo que implicaría para nosotros ver la verdadera formación en la doctrina. Para esta formación proponemos un documento importantísimo en la Iglesia, que es la Constitución Apostólica Gaudium
Gaudium et Spes, donde se da respuesta a tantos interrogantes de nuestro mundo. Allí se habla de que el acto humano mediante el cual los esposos se entregan y se aceptan mutuamente surge por ordenación divina, una institución que es permanente, que también existe ante la sociedad. Este vínculo sagrado en atención al bien de los esposos, de los hijos y de la sociedad no depende de la voluntad humana. El mismo Dios es el autor del matrimonio, dotado de bienes y fines. El Catecismo de la Iglesia Católica insiste sobre el mismo aspecto, cuando habla de una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la misma sabiduría divina, acerca de esta indisolubilidad y la importancia de la unión de la vida matrimonial. Se dicen palabras como vínculo sagrado, ordenación divina, alianza garantizada por la fidelidad de Dios. ¿Es posible pasar a la ligera estas realidades que la misma Iglesia nos enseña? ¿Cuántas consecuencias prácticas e inmediatas pueden sacarse para la vida diaria una vez conociendo la profundidad de la vida matrimonial? ¿Puede acaso alguien alegar a la ignorancia? La ignorancia se resuelve simplemente con conocimiento, es decir, con la lectura de un número de textos de menor extensión que un manual para el uso de un computador, ¿sí? Entonces aquí se denota la gran importancia que tiene para la vida matrimonial también el formarse en la importancia de aquella vocación que Dios ha querido para ustedes. San José María decía: yo os aseguro la felicidad, que es fidelidad al camino cristiano, si sois sinceros. Eso quiere decir, si verdaderamente con fidelidad y sinceridad del corazón el matrimonio busca cada vez formarse más y vivir a mayor plenitud su vida matrimonial. Una sinceridad con Dios y con nosotros mismos, y una fidelidad que, por ser fruto de un compromiso, de un amor siempre realimentado y creciente, no se resuelve en un entusiasmo fácil, sino en un compromiso de dos seres racionales y que a la luz de la fe y del amor de Dios deciden compartir toda su vida. Tenemos que ser entonces aquí conscientes de la indisoluble unión de la lealtad y de la fidelidad, pero una fidelidad que tampoco es rígida ni petrífica, sino que es consciente y firme a la vez, que delicada, creativa y alegre. Ser fiel es el resultado de mucha gracia divina y de la disponibilidad humana, es decir, de la propia elección de la voluntad de cuidar con esmero de las cosas pequeñas, como por ejemplo el beso al llegar a la casa, el recordar al otro cuando se está trabajando, el averiguar sus gustos, el intuir sus preocupaciones, el respetar sus silencios, aceptar sus manías cuando no sean una ofensa a Dios, apaciguar inquietudes o compartir los dolores. Esto es materia y sustancia de una fidelidad amorosa y delicada, que se ve y que se nota porque no somos espíritus puros, sino que también estamos acompañados de un cuerpo que tiene sus pormenores y sus altibajos. La fidelidad busca también la delicadeza en las cosas pequeñas, y por eso esa fidelidad tiene que buscar huir a las más mínimas ocasiones que puedan darse o que puedan dar paso a la infidelidad. Tu castidad, por lo tanto, no puede simplemente limitarse a evitar la caída, sino que tiene que buscar el medio de crecer cada vez más en el ejercicio de la virtud. Podemos dar aquí entonces cuenta de la importancia del testimonio e inestimable valor de la indisolubilidad y fidelidad matrimonial, que es uno de los deberes más preciosos pero también más urgentes de las parejas cristianas de nuestro tiempo. Se alaba y se alienta a las numerosas parejas que, aún encontrando no leves dificultades, conservan y desarrollan el bien de la indisolubilidad. Cumplen así de manera útil y muy valiente el cometido a ellas confiado de ser un signo, como dice nuestro Señor en el Evangelio, que estamos llamados a ser sal y luz de la tierra. Un pequeño signo y precioso, a veces expuesto a tentación, pero siempre renovado, de la incansable fidelidad con que Dios y Jesucristo aman a todos los hombres y a cada hombre.
Pero es obligado también reconocer el valor del testimonio que aquellos cónyuges que, aunque hayan sido abandonados por el otro cónyuge, con la fuerza de la fe y de la esperanza cristiana, no han pasado a una nueva unión. También estos dan auténtico testimonio de la fidelidad de la que el mundo tiene hoy gran necesidad, porque es patente y necesario recordar la indisolubilidad del matrimonio que ha sido constituido por la bendición de la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo desate el hombre, es indisoluble para toda la eternidad, aunque haya habido el abandono del otro cónyuge. La fidelidad del que ha sido abandonado es testimonio también dentro de la Iglesia. La indisolubilidad del matrimonio no es un capricho de la Iglesia y ni siquiera una mera ley positiva eclesiástica. Es de ley natural, de derecho divino y responde perfectamente a nuestra naturaleza. No es imposible para ella llevar la indisolubilidad y al orden sobrenatural de la gracia. Por eso la inmensa mayoría de los casos resulta condición indispensable de felicidad para los cónyuges, de seguridad también espiritual para los hijos. Y siempre, aun en esos casos dolorosos de que hablamos sobre que algún cónyuge abandonó al otro, y también la aceptación rendida a la voluntad de Dios lleva consigo una hondísima satisfacción. Saber que Dios ha permitido eso para mí, por muy doloroso que sea, que nada puede sustituir. No es como un recurso, como un consuelo. Es la esencia de la vida cristiana, el cumplir siempre la voluntad de Dios. Supliquemos entonces a nuestra Madre Santísima, que llevó aquel santo desponsorio con San José en la vocación particular que Dios le había pedido de los dos de guardar profunda virginidad, que son modelo de todo matrimonio, derrame sobre todos ustedes la gracia necesaria para poder vivir con fidelidad su estado matrimonial en todos los ámbitos que éste implica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.